Hola, hola, bienvenidos todos a Riesgo Consentido, el podcast donde hablaremos sobre bienestar, objetivos, responsabilidades y donde vamos a convertir o transformamos la prevención en acción. Mi nombre es Sergio Romano Osorio. Hoy tenemos un tema muy interesante, cuál es el verdadero alcance del Comité de Convivencia Laboral, cuáles son los objetivos, sus responsabilidades, y nos acompaña Sandra Carolina Palencia, psicóloga especialista en seguridad en el trabajo. Sandra, muchas gracias por venir. Bienvenida. Bueno, muchas gracias Sergio por este espacio, de igual manera a Cinco Sentidos, porque pues, este espacio es muy enriquecedor para las empresas en la región, y no solamente en la región, sino en toda Colombia, ¿sí? Tener como estos espacios enriquecedores que permitan ejercer un conocimiento y un acercamiento a lo que nos establece la norma, ¿sí? Todo el marco de legislación colombiana y cuáles serían pues, como las directrices que nos imparte frente a qué, pues precisamente a todo lo que debe hacer el Comité de Convivencia Laboral. Ok, perfecto. Bueno, Sandra, quisiera empezar con una pregunta. Creo que todas las empresas la tienen y está el desconocimiento. ¿Qué es exactamente el Comité de Convivencia Laboral y por qué es obligatorio? Listo. El Comité de Convivencia Laboral es un órgano, ¿cierto?, que está constituido o se debe constituir en las empresas, tal y como lo establece la resolución 652 del año 2012. Sin embargo, ese mismo año, esta resolución tiene una modificación con la 1356, que nos da como unas nuevas directrices, sobre todo en el artículo 3, 4 y 9. Digamos que empieza a definir la periodicidad, es decir, cada cuánto se deben de reunir. En la 652 nos decía que un mes y ya luego en la 1356 nos lo modifica a cada 3 meses, ¿cierto? Digamos que hay como unos cambios bastante sustanciales. Sin embargo, pues, ¿qué nos dice básicamente? Este comité es constituido para prevenir que todo lo que define el marco de la ley 1010, ¿sí? ¿Y qué nos dice la ley 1010? Es prevención en acoso laboral. Y cuando en una empresa se presentan este tipo de situaciones, llámese conflictivas o desde el posible acoso laboral, pues eso empieza a desencadenar una serie de dificultades alrededor de que del establecimiento de relaciones interpersonales, y entonces afecta el clima organizacional. Y adicionalmente, pues todo lo que tiene que ver con esos factores de riesgos psicosociales. Entonces, digamos que este comité está muy enmarcado en la prevención de lo que nos establece la ley 1010, que es la prevención del acoso laboral. Ok, Sandrita. Bueno, y dentro de esas responsabilidades que me estás diciendo, que es el objetivo principal, el Comité de Convivencia Laboral puede sancionar, tiene esa responsabilidad o simplemente, ¿cuál sería como el principal objetivo del Comité de Convivencia Laboral? Bueno, el objetivo del Comité de Convivencia Laboral es conciliación, ¿sí? Es decir, llegar y establecer unos escenarios de acuerdo donde todos podamos, pues, digamos, ejercer allí un papel protagónico que permita efectivamente hacer esos acuerdos y conciliaciones. Hay que quedar claro en algo, y es que el Comité de Convivencia Laboral no es sancionatorio, es decir, no va a establecer una serie de sanciones como tal. Digamos que no tiene esa injerencia en ese proceso. Entonces, no, básicamente el marco es de conciliación allí. Ese es su objetivo principal, que se subsanen esas diferencias y esas dificultades que se pueden estar presentando y que efectivamente pues se emprendan unas acciones o un plan de acción de mejora. Ok, bueno, Sandra, digamos que en las empresas también tenemos eh, dudas de cómo debe actuar el comité de convivencia cuando recibe una queja o cómo puede recibir esa queja el comité de convivencia, porque muchas veces lo que vemos en las empresas es, que escuché tal cosa, como el chisme, por así decirlo. Entonces me gustaría saber cómo o cuándo actúa el comité de convivencia laboral cuando hay una queja. Mira que esa es una de las preguntas e inquietudes que se presentan cuando uno va a hacer asistencias técnicas en las empresas, ¿cierto? Dicen, bueno, llega una queja, ¿qué se debe hacer? Entonces, básicamente acá hay algo importante. Cuando, si bien la norma nos dice que nos vamos a tener esos encuentros, ¿cierto? Cada 3 meses, nosotros una vez recepcionamos la queja dentro del Comité de Convivencia Laboral, lo que debemos hacer es un encuentro o una reunión extraordinaria, ¿cierto? Ok, Para empezar a definir y efectivamente empezar a tener como todo lo referente a las pruebas, ¿cierto? Y analizar como tal el hecho que se esté presentando. Y como lo dice la norma, pues debemos de citar a cada una de las partes para escuchar esas versiones, ¿cierto? Esos puntos de vista y la perspectiva que cada uno tenga de ello.
Una vez se hace ese proceso, pues vamos a empezar a definir, pues se reúne como comité de convivencia y a definir cuáles serían las acciones a seguir, ¿cierto? El plan de mejoramiento. Y ahí digamos que hay un papel muy importante que juega el presidente, y es que dentro del comité de convivencia sí debe de direccionar algunos recursos para esas acciones de mejora o esas Ok. recomendaciones que haya establecido el comité de convivencia laboral. Entonces, básicamente allí lo que debemos hacer es definir esos tres pasos: recibir la queja, hacer la reunión extraordinaria y darle pues como cabida allí La a la escucha conciliación. de Ok. cada una de las partes para finalizar con esa conciliación y obviamente los planes de acción y de mejora que hayan lugar, pues de acuerdo a lo que se haya evidenciado allí. Ok. Bueno, Sandra, y si no se llega a una conciliación, ¿qué pasa? ¿Hasta dónde más llega el comité de convivencia? Bueno, aquí hay algo importante también que nos establece la norma, porque si es de carácter, digamos lo que dice el marco de las empresas o de las entidades públicas, pues cuando no se llegan a esos procesos de conciliación, pues se puede acudir, o una de las personas, pues de las partes, digámoslo así, acude a la Procuraduría. Sin embargo, en el caso de lo que nos establece, pues ya para el sector privado, pues nos básicamente lo que nos direcciona es que la persona puede ir a la inspección del trabajo o en su defecto pues también empezar a hacer allí como una gestión con recursos humanos, talento humano, pues hacer pasar esa queja, Buscar digamos, diferentes alternativas. Ok, alternativas. ¿Listo? perfecto. Bueno, me decías que el comité de convivencia laboral, el alcance de la responsabilidad no es sancionatorio. ¿Cuál sería o cuál no es otro alcance que tiene el comité de convivencia laboral? Bueno, lo que te decía era precisamente el comité de convivencia no va a empezar a ejercer, digámoslo allí, como un papel imperante en multas, sanciones, despidos, ese tipo de cosas. No, digamos, el comité de convivencia no tiene injerencia. Ya desde todo lo que es el reglamento interno y todo lo demás que defina la empresa, pues para eso está el área encargada que es gestión humana, digamos, con asesoría o asistencia técnica del área jurídica. Pero el comité de convivencia pues no es imperante en ese aspecto. Siempre vamos a llegar a qué, y esto es muy importante y voy a ser muy incisiva en esa palabra, a la conciliación. ¿Sí? Bueno, Sandra, otra consulta que tengo es, ¿cuáles son las obligaciones de la empresa frente al comité de convivencia laboral? Mira que hay un punto muy importante. Las empresas, ¿cierto? Todas las empresas a nivel nacional deben de brindar esas asistencias técnicas. ¿Con quién? Pues se pueden apoyar de las diferentes ARLs que mandan hoy en día profesionales pues con todas las competencias y las capacitaciones y demás que permitan hacer esos direccionamientos estratégicos. ¿Para quién? Pues para que el comité de convivencia pueda adquirir esas competencias y sobre todo tenga un conocimiento o un acercamiento a la norma, qué es lo que debo hacer desde el comité de convivencia, qué no debo hacer desde el comité de convivencia. Pero más allá de todo el tema legal, ¿cierto? Que es importante porque no lo estoy dejando de lado, es dotar a esos comités de convivencia de competencias básicas. ¿Y cuáles serían esas competencias básicas? Es decir, ¿cómo yo puedo hacer un direccionamiento de una entrevista cuando a mí me llega una queja? ¿Sí? Y ahí Ok, hay un sí. componente bastante importante, y es cómo hago esas entrevistas en términos asertivos, que el otro no se siente intimidado o por qué me están citando acá en el comité de convivencia. Porque cuando una persona le llega, por ejemplo, digámoslo así, una citación por parte del comité de convivencia, pues eso ya genera de por sí una presión, ¿cierto? Claro. Algunas personas se sienten un poco intimidadas y la idea no, como lo decía hace un par de minutos, es que este es un órgano más de conciliación, de tratar de subsanar esas dificultades que se pueden presentar al interior de los equipos de trabajo, y eso es lo que estamos buscando. Entonces, las empresas están en toda la obligación de hacer esos apoyos y acompañamientos, buscar efectivamente esos profesionales competentes que permitan hacer, digamos, estas orientaciones que son supremamente importantes. Pero reitero allí, es dotarlos de competencias, habilidades y sobre todo un punto a tener en consideración es la confidencialidad.
la gente y los miembros del comité de convivencia laboral tienen que tener claro que todos estos procesos deben de ir desde un marco de confidencialidad. Por eso es que se firma todo un formato donde nosotros como comité de convivencia nos debemos de comprometer a que esas situaciones que se presentan, lo que vamos a abordar, allí se va a quedar, ¿cierto? Es decir, eso no se nos puede volver un chisme de pasillo. Y sobre todo si es que yo tengo un acercamiento con quien está colocando la queja, ¿cierto? Claro. Entonces, a veces empiezan el comentario, es que mira que fulanito puso una queja contra Pepito, y ahí es lo que tenemos que evitar. Por eso es dotar a las personas en esas competencias. ¿Listo? Yo siento también que una de las responsabilidades importantes de las empresas con los comités es brindar los espacios Sí, total. dentro de la jornada laboral para que no se cree como ese estrés o ese trabajo adicional para los comités. Yo siento que también un aporte importante es la responsabilidad que tiene la empresa, generar ese espacio de las reuniones, de las conciliaciones y siento también, no sé, Sandra, que es como el compromiso del empleador hacia ese comité para que quede esa conciliación de acuerdo como a la empresa. Claro, y de hecho hay algo importante allí, y es que las empresas al facilitar esos escenarios, y eso hay que tenerlo en consideración, nosotros debemos de, lo decía ahora, dotar a las personas, ¿cierto? Dotar a las personas de competencias, porque es que uno no, cuando usted ingresa a un comité de convivencia laboral, muchas veces usted no tiene ni idea, hay personas que no tienen ni idea de qué se trata, para qué es esto, ¿sí? Más aún si es por parte Más trabajo. del empleo. Exacto, muchas veces se considera eso, de que hay más trabajo y demás. Pero entonces, cuando en términos organizacionales, cuando se crea una cultura organizacional en aras de qué, de prevenir todos los factores de riesgo psicosocial, donde decimos, mire, cuando vivimos en un clima armónico, donde manejamos canales de comunicación asertivos, pues obviamente eso va a incidir ¿en qué? En el riesgo psicosocial. Las personas no van a tener esas dificultades para relacionarse los unos con los otros, porque sabemos que cuando tenemos esas barreras comunicativas, tenemos problemas dentro de las relaciones interpersonales al interior de los equipos de trabajo, eso permea en el estado emocional de cada uno de los trabajadores. Entonces, son cosas que es verle la importancia, ¿cierto? Pero muchas veces las empresas también parten ¿de qué? De que lo ven como algo obligatorio, pero no se crea la necesidad. Entonces ahí es muy importante que los asesores, ¿sí? En todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, pongan una puesta en marcha en que venga, hay que brindar estos escenarios, porque cuando nosotros le inyectamos al recurso humano, ¿sí? Es el sentido de la empresa. ¿Sí? Sí. Y a veces las empresas nos focalizamos en producción, 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 ¿cierto? Pero se nos olvida esa parte importante que es lo humano, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que empezar a movilizar en las empresas. Sí. Bueno, Sandra, digamos que de acuerdo a la responsabilidad que tiene la empresa, muchas veces la confusión más grande de las empresas con los comités es, ay, es que la fiesta de cumpleaños, que el día de la madre, el día del padre, que el comité tiene que encargarse de eso. Digamos que cuál es esa realidad o cuál es la confusión más grande que tenemos o que tienen las empresas con el comité de convivencia laboral. ¿Por qué es eso? Porque muchas veces, ay, comité de convivencia laboral, usted hace parte, venga a celebrar el cumpleaños, usted no celebró el cumpleaños, entonces, ¿cuál sería o cuál es la confusión más grande y cómo evitamos esa confusión con el comité de convivencia laboral? Mira que me da mucha risa precisamente porque hay una distorsión allí en términos conceptuales y en lo que es el funcionamiento como tal del comité de convivencia, ¿cierto? Y si retomamos pues lo que es la norma, la 652, la 1356 nos dice, venga, es que es hacer escenarios, hacer campañas de sensibilización, de prevención, sobre Sí. todo de prevención. Es que cuando tú previenes algo, evitas que se pueda Totalmente. generar allí un agente pues como de riesgo como tal. Es más difícil trabajar en la intervención. ¿Por qué? Porque es que el problema ahí ya está. Entonces lo que tenemos que tratar de buscar es la prevención. Pero la prevención no se hace con la celebración del cumpleaños, con la festividad, ¿cierto? Sí, Pues sí, sí. todo, no, porque es que no, esa no es la función del comité de convivencia. El comité de convivencia, ¿cierto? No se ocupa de eso. Para eso está en la parte del bienestar laboral, ¿cierto? Que esa sí sería más De como talento el humano, área ese de tipo. talento Okay, perfecto. humano, de gestión humana, que se encarga más como de ese tipo de actividades. Pero el comité de convivencia no. El comité de convivencia nos tenemos que empezar a direccionar es en qué, en actividades de prevención, ¿cierto? Okay. Y entonces esas actividades de prevención, ¿en qué van a ir enmarcadas? Venga, es que en el ambiente
como tal laboral en la empresa no se presenten situaciones de acoso laboral, no se presenten situaciones de discriminación. Eso es súper importante porque ahorita estamos, digamos, en el marco de ¿qué? De que todas las empresas son inclusivas, ¿cierto? Sí. Entonces, cuando estamos en el marco de la inclusión es porque vamos a tener escenarios de participación de todos nuestros trabajadores independientemente de la condición que se tenga, llámese por una condición de discapacidad, llámese por competencias, porque todos somos diferentes. Entonces, es tratar de hacer más bien actividades inclusivas, preventivas, en aras de que el clima organizacional, las relaciones interpersonales fluyan de una manera positiva, armónica y funcional, que es lo más importante. Ok. Pues para que quede claro, el comité de convivencia no No, celebra no, ¿qué cumpleaños, tal? No. no celebra nada de eso. Bueno, Sandra, te hago como la consulta principal. ¿Cuál sería el impacto real que tiene el comité de convivencia laboral dentro de una organización, dentro de una empresa? Mira que a veces no se le da como la importancia y más bien en las empresas se toma como que si fuese algo simplemente obligatorio, donde tenemos que llenar una serie de actas, ¿cierto? Una serie de formatos por si algo. Y entonces por si algo queda allí la interrogante, bueno, por si nos hacen alguna visita, bueno, y entonces empieza a quedar de papel. Y era lo que mencionaba ahora, no, cambiemos eso, transformemos la función del comité de convivencia. El comité de convivencia es supremamente importante en las empresas y realmente impacta. Cuando un comité de convivencia es visible en las empresas, es un comité de convivencia que genera algo que se llama credibilidad. Es decir, yo me puedo apoyar con ese comité de convivencia cuando tengo posiblemente una situación conflictiva o en su defecto pues de acoso, posible acoso laboral. Y es tener esa cercanía, pero también los comités de convivencia deben de ser proactivos, movilizarse, llegar, ser cercanos. ¿Y cómo somos cercanos? Haciendo actividades de prevención, actividades de Eso te iba a sensibilización. preguntar. Muchas veces el comité de convivencia laboral es como, que, ¿qué hago? Uh ¿Qué -huh. debo hacer? Ya hicimos esta actividad, hicimos esta otra actividad, ¿qué más podemos hacer? Entonces yo siento que muchas veces ese impacto, lo que tú dices, es la proactividad de ese mismo comité, adicional pues de la mano de la empresa, como que listo, comité, ten estos los recursos financieros, personales, lo que sea, para poder hacer esas actividades. Sin embargo, siento que como el impacto real, muchas veces las empresas no valoran o no tienen ese interés en el comité de convivencia laboral, por lo mismo, porque como no hay esa interacción de las dos partes o no hay esa proactividad, siento que el comité es como que me reúno y ya. Yo siento que lo que tú dices, el impacto verdadero es cuando las dos partes, la empresa y el comité, se unen y dicen, venga, vamos a hacer esta actividad, tengo los recursos para hacerla. Siento que sí se puede generar un impacto bonito en las empresas y obviamente pues evitando sanciones y pues, como todo lo de ley. Bueno, ¿cuál sería la principal recomendación que le podemos dar a un comité de convivencia laboral? Primero que todo, que la empresa, pues, tratar, y yo pensaría que esa es la puerta de entrada, facilita los espacios. ¿Los espacios para qué? Para que el comité de convivencia realmente tenga asistencias técnicas. Esa asistencia técnica que le va a permitir al comité de convivencia dotarse de competencias. Ese es el primer escenario, para que adquieran conocimiento que les permita direccionar, ¿sí?, todas las actividades a emprender. Entonces, Sí. si nosotros como empresa no facilitamos esa pequeña puerta de entrada, difícilmente vamos a seguir haciendo actividades. Entonces, y también cambiamos un poco, y lo decía ahora, transformamos un poco ese concepto. Es que el comité de convivencia es sancionatorio, es que el comité de convivencia, porque es que a veces hay personas que llegan, ¿cierto? Y entonces colocan la queja. Sí. Y están esperando es que se genere una sanción. Y no, ahí es donde debe haber una psicoeducación, ¿cierto? No, es que vamos a conciliar, aquí no vamos a sancionar porque no es punitivo. Entonces, son cosas que debemos de empezar a cambiar un poco el concepto. Entonces, la primera recomendación básicamente es eso. Y que se faciliten los escenarios donde todos puedan participar, porque es que no podemos desconocer que muchas veces en las empresas se van generando barreras. Entonces, que no se puede, es que va solamente este grupito y entonces todas esas barreras van limitando
las acciones, inclusive la motivación que puede tener un comité de convivencia para trabajar. Entonces pueden estar muy motivados, pero de acuerdo a las directrices en términos organizacionales empiezan a No colocar pueden una barrera. hacer nada, Entonces claro. quedan allí. Entonces, no, yo pienso que esto es un trabajo muy de la mano, ¿cierto? Tanto el empleador como los trabajadores, en que podamos dinamizar. Cuando nosotros dinamizamos todo este tipo de situaciones, de aspectos y barreras se nos van a presentar en los equipos de trabajo, situaciones, problemas, pero lo importante es subsanarlas, ¿cierto? Y que eso no trascienda. Porque cuando trasciende, entonces ya entramos a un, digamos, a un eslabón un poco más complejo, que es la afección que pueden tener algunas personas, de acuerdo pues a que si es, ejemplo, víctima por posible acoso laboral, y pueden tener afecciones que son consecuencia de ello, ¿de qué? Trastornos en la parte de la salud mental. Entonces, es no llegar a ese nivel, ¿cierto? No llegar a eso, sino empezar a hacer toda una serie de acciones que prevengan eso. La salud mental en las personas, y eso de hecho lo establece la ley 1616, y es que es una responsabilidad de todos, absolutamente de todos los entes territoriales, de las empresas, de las empresas prestadoras de salud, es decir, de todos. Entonces, todos debemos de trabajar en conjunto para poder dar respuesta a esas necesidades que se nos van presentando. Bueno, nosotros aquí hablamos de responsabilidades de la empresa, del comité, de las obligaciones, pero ¿qué recomendación le podemos dar a los trabajadores que están fuera del comité de convivencia laboral? Bueno, los trabajadores, yo siempre digo, y lo mencionaba, es responsabilidad de todos, es ponernos, digámoslo así, la camiseta, ¿cierto? Ponernos la camiseta, tener esa motivación y esa participación, porque es que usted ve a veces cuando se van a citar a las personas, ¡ay, qué pereza! Ay, ¿sí? Y no, no, es que todos, mire, sin ir muy lejos, si uno se pone a ver, la empresa o el lugar de trabajo es nuestro segundo hogar. Y es más, a veces constituye hasta el primero. ¿Por qué? Porque es donde Pasamos más más tiempo. tiempo allí, ¿cierto? Entonces, como pasamos más tiempo allí, donde empezamos a interactuar con una serie de estructuras de personalidad, entonces es súper importante empezar a nutrir eso, las relaciones interpersonales. Entonces es facilitar qué y crear qué esa necesidad, la necesidad de que venga trabajador, usted también forma parte de este proceso, ¿cierto? Hacer esas campañas como de motivación para que todos nos vinculemos, supervisores, Que se sientan coordinadores, como personal, integrados en ese claro, proceso de claro. comité de Y no convivencia. solamente hacer la charla, sino que muchos de esos espacios de formación pueden ser lúdicos y desde esa lúdica nos deja una reflexión. Porque es que en este momento debemos de trabajar más en el ser. ¿Qué moviliza a las empresas? El ser, ¿sí? La persona. Y uno ve en la actualidad que hay muchas dificultades en términos de salud mental y tenemos que apuntarles a qué? A mitigar ese tipo de riesgos, ¿sí? A que las personas cada vez seamos más productivas con todas las demandas que tenemos en el trabajo y en los diferentes roles que desempeñamos. Pero es así, o sea, es empezar a movilizarlos, a facilitar esos escenarios y verlos como algo más ameno, no como la charla, lo magistral, el contenido, la temática. Claro que es importante el abordaje, pero es lo vivencial. Y cuando tú Buscar vives esas algo, alternativas claro, de que la persona reciba esa información. Siento también importante en lo que estamos hablando es generar esos mecanismos de comunicación, porque muchas veces es o el desconocimiento a quién le reporto o a quién le digo, si tengo una queja, a quién se la doy, o cómo yo puedo hacer una queja. Obviamente entendiendo que las empresas tienen diferentes mecanismos de comunicación para reportar la queja, para recibirla. Sin embargo, de las recomendaciones o responsabilidades, siento que la recomendación principal que puede dar de la empresa a los trabajadores es tener claro ese mecanismo de reporte. Porque muchas veces es que el comité de convivencia no hace nada, pero la empresa o los trabajadores no saben cuál es el mecanismo de reportar una queja o al menos una inquietud. Muchas veces no tenemos como ese acercamiento. Y la empresa tampoco sabe cómo hacer ese mecanismo de comunicación. Ah, pongo un buzón o un correo institucional o miro cómo hago. Entonces, siento que lo que tú dices de crear esos espacios de educación, de formación para los trabajadores, para el comité de convivencia, también invito a las empresas a que también hagan parte de esa formación, porque muchas veces el gerente no sabe ni siquiera cuál es el mecanismo de comunicación que tiene el comité. Ah, lo solucionen ellos y después que me digan qué pasa. claro, es que digamos lo que a veces se peca es por desconocimiento, ¿cierto?
Total. Entonces, por eso es importante esas asistencias técnicas que permitan darle trazabilidad a todos esos procesos, a que haya claridad cuál va a ser el mecanismo, pero sobre todo que el comité de convivencia sea visible. Es decir, mire, aquí está, y somos Y estos son los nosotros, responsables y todo, claro. ok. Y entonces decir, este es el mecanismo, así se le va a dar el direccionamiento y demás, eso es lo importante. Entonces, allí es que empezar a hacer campañas de socialización, ¿sí? Pero ¿cómo se hacen las campañas de socialización? Precisamente porque tengo que tener al menos unas bases, ¿sí? Unas bases, un conocimiento muy básico, unas competencias muy básicas que me permitan hacer ese direccionamiento. Por eso apoyarse con las diferentes ARLs también nos permite, y con las empresas, pues todos los proveedores de toda esta parte de seguridad y salud en el trabajo, para dotar a las personas de competencias, a las empresas, Esas herramientas de herramientas para poder hacer ese tipo de procesos y de direccionamiento. Perfecto. Natalia, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y a todos los espectadores y oyentes, pues como por estos escenarios de participación, porque como lo decía al inicio, son enriquecedores, ¿sí? A veces no tenemos por la premura del tiempo de leer ciertas cosas, pero estos espacios nos permiten dotarnos al menos de unos pequeños tips para poder tratar de enriquecer y dotar a nuestras empresas como esas herramientas para hacer todo lo debido y lo que pues, indudablemente nos beneficia a todos. Sí, necesitamos generar un buen ambiente laboral, un comité de convivencia formado y capacitado, pues claramente nos va a dar un ambiente laboral sano para evitar ese tipo de cosas. Entonces, siento que esta información es de mucho valor para todos, para las empresas. Y nada, Sandra, muchas gracias por la participación, por toda la información. Listo, a ti muchas gracias por haberme invitado y bueno, gracias a todos. Si te gustó este episodio, compártelo con las personas que todavía no han implementado un sistema de gestión de seguridad en el trabajo, personas que no saben cómo empezar y adicional, si creen que el comité de convivencia laboral de su empresa no está funcionando. Síguenos en todas nuestras redes sociales como 5 sentidos raya al piso. SEO, muchas gracias a todos. Ay, sí, verdad que yo le iba a tomar una. Sí, claro, que no me ven los tenis, ¿para qué? Cerrando este episodio es mostrar los tenis. Me los compré solo para el podcast. Ese era el final que necesitabas.